Para iniciar cuidando tu salud, el doctor Ignacio Reyes Urrutia está aquí para hablarnos de algo que se va a usar mucho el día de hoy: condones. Bueno, y antes de que los usen, por favor, tenemos un regalo aquí en la Casa de Mujeres en TVC para ustedes. Mire, quiere llevarse este oso tan bonito para dormir con él hoy en la noche. A la llamada que diga, fíjese bien, que diga el piropo más bonito, se va a llevar este osito tan bonito. Así que llámenos y bueno, pues inspírese, ¿sale? Bueno, pues vamos a comenzar, doctor, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchísimas gracias. Qué gusto de saludarte, Ignacio. Oye, hoy vamos a platicar precisamente de algo que es en verdad importante, que son los condones. Y digo importante porque tan importante es una cosa como los condones, como los anticonceptivos. Entonces, hay muchos mitos acerca del condón. Y el primero es que no se siente igual. ¿Tú qué opinas? Así es. Finalmente, es un método de barrera que se va a utilizar desde hace mucho tiempo. Y ha habido una época a raíz del VIH-Sida, en donde obviamente se ha puesto más de moda la utilización de este método. Como tal, pues es un método de barrera, entonces la utilización del método del preservativo pues es látex, entonces va a haber de muchos grosores, de mucho espesor del látex, hay desde los muy delgados hasta los más gruesos. Entonces eso nos va a hacer que, dependiendo de la marca, del tipo de preservativo que se utilice, va a hacer que se pierda o no la sensibilidad. Esto no todo es malo, finalmente hay algunas personas que tienen eyaculación precoz, por ejemplo, que puede ser un muy buen método para tratar este tipo de problemas. Claro. Entonces, sí puede lograrse disminuir la sensibilidad, pero obviamente hay que verle el lado positivo. Otra de las cosas importantes es que, bueno, es un método que, bueno, muchas veces como otro mito dicen es que no se siente igual, pero también rompe la espontaneidad de la relación sexual. Lo que debemos hacer es hacerlo como si fuera nuestro amigo, y obviamente incluirlo, erotizarlo de cierta manera y obviamente meterlo a la relación sexual, para que puede ser desde que yo me lo pongo, me lo pone mi pareja, o jugando lo aplicamos, y de esta manera podemos obviamente tener una buena utilización del preservativo sin que rompa la espontaneidad de la misma relación. Otra pregunta que yo te quisiera hacer: ¿existe, por ejemplo, hay personas que tengan alergia al látex, o también, ya ves que hay hoy en día de sabores, colores, etcétera, etcétera, etcétera? Dos preguntas. ¿Esto puede ayudar a una infección, la cuestión de los sabores y estas texturas que a lo mejor la persona que es alérgica no le puede caer muy bien? Sí, bueno, las personas que son alérgicas al látex hay una solución. Hay preservativos que se llaman de poliuretano, que es como un plástico, y que obviamente esa es la mejor de las respuestas para esto. Finalmente, si está alérgico al látex, bueno, hay que buscar nada más en la misma etiqueta del preservativo, y debe decir que sea de poliuretano, y con eso resolvemos ese problema. Entonces, como tal, pues es un objeto extraño dentro del cuerpo, sobre todo de las mujeres. Hay preservativos femeninos, pero realmente de 100 relaciones sexuales, a lo mejor 1 o 2 realmente utilizan un preservativo femenino. Entonces, sí puede ser un objeto extraño en su cuerpo, y obviamente se puede generar un poquito de infección. ¿En la vagina? En la vagina. Ajá. En el varón generalmente no. Cuando hay algún dato de irritación, comezón, cosas así, que realmente no haya producido el preservativo, vamos, hay que pensar en una alergia al látex. Entonces hay que cambiar de preservativo. Hay sustancias que pueden venir en el mismo preservativo, que es, por ejemplo, antes utilizaba nonoxinol 9, que es un espermicida. Tratábamos de complementar un método de espermicida con el método de barrera para tener una efectividad mayor. Hay veces algunas mujeres, sobre todo, va a empezar a tener alguna comezón, irritación por el mismo nonoxinol 9, entonces se ha visto que incluso los preservativos que tienen nonoxinol 9 no son los más eficaces, sobre todo porque pueden producir cortaditas, y en un momento, por ejemplo, se rompiera el preservativo, sucediera algún accidente que al momento de retirar el preservativo que se contagiara algún otro tipo de infección, por ejemplo VIH. Ahora hemos hablado de que nada es 100% seguro, o sea, uno puede usar el preservativo, la pastilla anticonceptiva, y aún así existe un 99% solamente de seguridad, queda ese 1% ahí. La pregunta es, muchas veces dice, bueno, nos ponemos el condón ya que vayamos en la segunda parte. Pero, ¿y qué pasa con las infecciones? Las infecciones vienen desde el principio, no nada más en la segunda parte del acto sexual. Así es, sobre todo, y qué bueno que tocas ese punto, finalmente desde el preámbulo a la penetración como tal, pues hay que utilizar el preservativo, por ejemplo, en el sexo oral. Entonces, hay veces que te acabas de cepillar los dientes, hay hombres o mujeres que van a tener sangrado de las encías, y eso puede ser una vía de entrada para infecciones como VIH, como puede ser
papiloma, como pueden ser otro tipo de infecciones que es importante prevenirlas. Entonces sí es muy importante que desde el principio, no es de primero iniciamos un poquito de penetración y después ahora sí ya vamos a empezar a colocar el preservativo. Entonces siempre desde el inicio de la relación sexual, y les decía, es meterlo al juego sexual para que de esa manera no sea algo tan desagradable. Qué bueno que dices eso, y ya que tocaste el tema del BPH, sí ayuda muchísimo el condón o el preservativo, pero para el BPH me parece que no necesariamente se contagian dentro de la vagina, sino con los sudores de la ingle o de la entrepierna. Así es. Realmente el éxito o no de un método como este va a radicar mucho en lo que es la colocación misma, el uso que se le dé. Hay que empezar desde que obviamente el preservativo esté en buenas condiciones, que se verifique la fecha de caducidad, que el empaque esté correcto, que no esté, están un poquito infladitos, que no esté obviamente desinflado el preservativo, que no se abra con los dientes, con algún objeto punzocortante, que es también muy importante. Y obviamente el preservativo tiene dos lados, hablando del preservativo masculino. Pues tiene así que un derecho y un revés. En la punta de todos los preservativos hay como un gorrito mayor, entonces que ese es un receptáculo para que en el momento de que ya venga la eyaculación, ahí se almacene lo que es el semen. Entonces hay que presionar siempre la punta del preservativo, podemos darle un poquito de vueltas y obviamente en ese momento ya colocarlo en la punta del pene y desplazarlo hacia la base. Debe quedar hasta la base. Otro de los mitos es que a mí no me quedan, a mí me aprietan, cosas por el estilo. Obviamente incluso ya hay tamaños para que no haya ese pretexto, y obviamente pues sí es hasta que llegue hasta la base del pene. Entonces mientras esté cubierto el pene, obviamente pues va a haber menos probabilidades de, por ejemplo, un embarazo no deseado, o adquirir alguna infección. Pero obviamente en las mujeres es, por ejemplo, mucho más efectivo para evitar pues, ese tipo de lesiones en la vulva, los preservativos femeninos. El preservativo femenino tiene dos aros que van a estar, uno más grande y otro más pequeño. El más pequeño es el que se va a introducir en la vagina y que se va a dejar hasta el fondo de la misma. Y una vez que ya está colocado el anillo inferior, el menor, entonces ya vamos a colocar en la parte externa de la vulva ese tipo de plástico. Generalmente es más seguro para este tipo de infecciones, sobre todo de BPH, por ejemplo, en la vulva. Entonces existe la variedad. No utilizar, por ejemplo, un preservativo femenino con uno masculino para aumentar la efectividad, porque finalmente el roce de los látex va a hacer que se rompa. Sí, claro. No utilizar lubricantes de base oleosa, puede ser, no utilizar cremas, aceites para bebés, cosas así, porque se puede debilitar el preservativo y entonces romperse. Puede utilizar uno de base acuosa, que obviamente en las farmacias, donde está siempre el preservativo, a un lado está el lubricante. Aunque muchos de los preservativos ya vienen lubricados. Pero de todas formas, aparte y además de usar el preservativo, las mujeres deben tomar su píldora. Así es, con eso estamos asegurando el 100% de efectividad en un método. Estamos combinando dos métodos, la píldora, y obviamente al momento que adquirimos ya el preservativo, cumplimos con el objetivo de la anticoncepción. Aunque obviamente la píldora no te va a proteger, por ejemplo, contra infecciones de transmisión sexual. Doctor, muchísimas gracias. Esta es tu casa, como siempre. Y vamos a continuar aquí igualmente. Muchas felicidades, Ignacio. Continuamos en la Casa de Mujeres en TVC. Vamos del otro lado.